¿Qué tal? A ver, vamos a comenzar, ¿sí? A ver, ok. Entonces, a ver, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Ok. A ver, un ratito. Esto es clase, un ratito, clase 3 de agosto, metodología del trabajo. Ya, ok. Entonces, ya estamos en la semana 3, pero tenemos una clase de retraso, ¿no? Más que todo por la introducción. Entonces, hoy día vamos a ver las bases de la gestión de riesgos. ¿Sí? Esa es la clase que nos toca el día de hoy. Contenidos procedimentales, reconoce los fundamentos de la gestión de riesgos. Entonces, listo. Entonces vamos a ver el tema de hoy. Igualito, vamos a entrar al Menti para, para los saberes previos. ¿Sí? A ver, un ratito. Ahí está. Denme un minutito. Eh, ya está. Y vamos a utilizar el siguiente código: 4786-7676. ¿Cuáles creen ustedes que son las bases para gestionar los riesgos? A ver, les doy un par de minutos para que pongan. Sí, chicos, no se olviden de poner ahí, ¿ah? Para ustedes, ¿cuáles creen que son las bases para poder gestionar los riesgos? Ahí les he puesto en el chat el código, ¿ya? 4786-7676, para que puedan escribir ahí sus opiniones. Muy bien, ¿no? Ahí han puesto enfoque, monitoreo y evaluación, investigación, planificación, acceso a la información, pruebas, guías, evaluaciones, enfoque.
Muy bien, tienen toda la razón, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántos alumnos hay ahorita? 20. Monitoreo y evaluación. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, esas son justamente las bases para gestionar el riesgo. Muy bien. Ahora vamos a ver un videíto sobre las bases conceptuales y la clasificación de las amenazas. ¿Sí? A ver, denme un minutito. Me avisan si se escucha, ya yo voy a apagar mi micrófono. Muy buenas tardes a todos. ¿Llegaron a escuchar la voz? Sí, profesor, sí se Ah, ya. escucha. Perfecto, entonces ya. No, quería saber porque no sabía si apagaba el micrófono, no se iba a escuchar. Perfecto, entonces pueden continuar viendo el video. Mi nombre es María del Mar Saborío y voy a ser la profesora de ustedes del curso de gestión del riesgo. Es para mí un gusto acompañarlos en este proceso y esta sería nuestra primera sesión, la cual consiste en lo que son las bases conceptuales de la gestión del riesgo. Muy bien, cuando nosotros hablamos de riesgo, es muy importante que tomemos en cuenta que el riesgo se encuentra en función de dos factores. Y es sumamente necesario de que los dos factores estén presentes para que nosotros hablemos de riesgo correctamente. Uno de estos factores es la amenaza y el otro es la vulnerabilidad. Como vamos a ver a continuación, ambos factores se relacionan entre sí, coevolucionan y es indispensable que se encuentren presentes si nosotros queremos hablar del riesgo correctamente. En algunos casos, y es muy importante que lo tomen en cuenta, se asume o se toman definiciones como si el riesgo fuera lo mismo que la amenaza, dejando de lado lo que es el concepto de la vulnerabilidad. Y ahí, ahora posteriormente, cuando nosotros estemos viendo la presentación, nos daremos cuenta el por qué esto es un error. Muy bien, amenaza. La amenaza es el factor externo del riesgo con respecto al sujeto o sistema expuesto y está representado por la potencial ocurrencia de un suceso ya sea de origen natural o de actividad generado por la actividad humana que se pueda manifestar en un sitio específico con una intensidad y duración determinada. A continuación, tenemos lo que son la clasificación de las amenazas. La clasificación puede ser de acuerdo al origen o de acuerdo a la forma de aparición, ya sea un comienzo súbito o lento. Esto de la aparición es más que nada de qué forma es que se va materializando o generando la amenaza. Okay, por ejemplo, tenemos de que hay ciertas inundaciones, ya estemos hablando nosotros de inundaciones pluviales o fluviales, hay unas inundaciones que definitivamente son más relacionadas con la intensidad de la lluvia, ¿verdad? Entonces estas inundaciones tienen un comienzo súbito, mientras que otras inundaciones, dependiendo, digamos, de la misma infraestructura del lugar o de las propias características de escorrentía, podemos estar hablando de un comienzo más bien más lento, de unas inundaciones lentas. Aquí tenemos lo que es la clasificación de amenazas según su origen. Entonces, en primer lugar, hablamos de amenazas de tipo natural, de tipo socionatural o amenaza antrópica. Las amenazas socionaturales son las que son una mezcla entre amenazas naturales y amenazas antropogénicas. Y las antrópicas son las que provienen de las actividades humanas. Cuando nosotros vemos las amenazas naturales, y de hecho estas en su mayoría son las que nosotros vamos a estar revisando a lo largo del curso, tenemos en primer lugar una amenaza natural generada por lo que es la geodinámica interna, o sea, todos los movimientos internos de la Tierra.
esta geodinámica interna genera dos tipos de amenazas, ya sea amenaza por sismicidad o ya sea amenaza por volcanismo. La amenaza por sismicidad se puede manifestar a través de la licuefacción, a través de deslizamientos o a través de tsunamis. La amenaza del volcanismo depende mucho de los materiales que el volcán esté expulsando, es que nosotros clasificamos la amenaza. Entonces puede ser por caída de piroclastos, pueden ser lahares, coladas de lava, dispersión de gases y lluvia ácida, sismicidad volcánica o flujos piroclásticos. Luego tenemos las amenazas de origen hidrometeorológico. Dentro de estas está clasificado todo lo que tiene que ver inundaciones, fenómenos del niño y la niña, desertificación, variabilidad climática, cambio climático, tornados y huracanes. Lo que es la geodinámica externa, que pueden ser procesos ya sea de erosión hídrica o eólica, o pueden ser deslizamientos. Y finalmente la amenaza biológica. Sin embargo, esta amenaza no la vamos a cubrir nosotros dentro del contenido de nuestro curso, pero está bueno que sepan que esta es otra clasificación de las amenazas. A ver, ahora sí. Entonces, la expositora, o la colega, mejor dicho, hace mención al origen de las amenazas, ¿no? O sea, la amenaza es un evento al que nosotros estamos vulnerables, ¿no? En caso de que ocurra un siniestro. Entonces, habla de amenaza natural. La amenaza natural, por ejemplo, te vas a vivir a la falda de un cerro. Es una amenaza natural. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un desprendimiento de rocas. ¿Te das cuenta? O los que viven en Chosica, todos los años están expuestos a ese tipo de situaciones, inundaciones, etc. ¿Mm? Y claro, a veces los quieren reubicar y ellos dicen, no, porque es mi casa, que yo ahí he vivido muchos años, etc. Se entiende, ¿ya? Se entiende ese cariño que le tienen a la casa. Como por ejemplo acá, cuando nosotros nos mudamos a este departamento, la señora, pues, ¿no? La ex dueña le dijo a mi hermano, ¿no? Ya, cuiden mucho mi casa, que esto, que lo, ¿no? Cuiden mucho el departamento, ¿no? Pero yo sé que ustedes también lo van a cuidar porque se ve que son una familia muy parecida a la nuestra, que esto, que y bla, 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 bla. Listo. ¿Pero por qué? Es por el cariño que le tienen, pues, ¿no? Obviamente. Igual cuando nos mudamos del otro lugar, ahí teníamos viviendo 20 años, ya nos íbamos para 21, ¿ya? Entonces, 20 años viviendo ahí, uno también le agarra cierto cariño a esa casa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque te ve crecer y entonces tú ves, ¿no? Limpias tus cositas, tratas de mantener bien tu casa. Ahora no, ahora estamos aquí hace 8 o 9 meses aprox. Entonces, todo lo antrópico está relacionado con actividades del hombre. Entonces vamos a poner acá, ¿ya? Actividad antrópica. ¿Qué son las actividades antrópicas? Ya. Cualquier acción o intervención realizada por el ser humano sobre la faz del planeta. ¿Cuáles son actividades antrópicas? La deforestación. Claro, la deforestación, ¿qué significa? La tala de árboles. Eliminar el paisaje verde. La pesca. La agricultura. La mayoría de las emisiones de gases de carbono a la atmósfera, de origen fabril, vehicular, son actividades antrópicas. Entonces, es cualquier acción o intervención realizada por el hombre. O sea, cuando el hombre realiza algo, a eso se le llama actividad antrópica. Entonces, también existen, ¿qué cosa? Amenazas antrópicas.
son amenazas que son generadas por el accionar del hombre. Por ejemplo, la deforestación, los incendios forestales, más que todo los incendios forestales. O la contaminación. ¿Te acuerdas cuando se cayó el petróleo en el mar por Repsol? ¿Recuerdas eso? Ahí está. Una amenaza. Una amenaza antrópica. O de repente estás llevando algo, otra amenaza, que el vehículo se pueda caer, descarrilar, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O nada? ¿Sí? Alison, Javier, Jocelyn, Mel, Fernando, Tito Sota, Jersey. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, gestión. Gestión, ¿qué significa? Manejo. ¿Correcto? Manejo de algo. En este caso, gestión de riesgos, manejo de riesgos. Nada más, simple. Y para eso nosotros tenemos la ISO 30001 en su versión 2009, que es denominado gestión del riesgo. Voy a cambiar esto, ¿ya? Voy a cambiar esta porque no me había dado cuenta que lo habían traducido o que había sido trasladado al español de una forma no oficial. ¿Ya? Parece que lo han copiado y lo han pegado y le han puesto lo han puesto a proponer. Porque aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Las organizaciones de todos los tipos y tamaños de cara, factores internos, entonces parece que lo han traducido mal. ¿Ya? Vamos a poner ISO 30001. Listo. Listo. Entonces, creo que esta es. A ver, un ratito. Ajá. Esta es. Ok. Entonces, la ISO 30001. 31.000. Pero es 30.001, no 31.000. Ya. A ver, un ratito. Aquí está. Ya. Ok, es 30.001, ¿ya? A ver, qué raro, ¿ah? Ya. Ok, entonces mire. Esta normativa ISO, ¿sí? Lo que busca es gestionar el riesgo. ¿Y para qué nosotros lo vamos a gestionar? ¿Ya? Parece que sí me equivoqué acá a la hora de escribir. Lo voy a corregir, ¿ya? Apenas lo termine de corregir, voy a subir la diapositiva al aula virtual, ¿sí? Voy a eliminar la de la sesión 2. Entonces, para ello es importante que conozcamos estos términos. Incertidumbre versus información. Para ustedes, ¿qué es incertidumbre? No busquen en San Google. Miren, ahorita, el día de hoy, acaba de renunciar el premier Aníbal Torres, ¿no? Y ahorita se genera un clima de incertidumbre. Entonces, ¿qué significa la palabra incertidumbre? La incertidumbre significa que es algo desconocido. Es algo que no se sabe lo que puede pasar. Claro,
El hombre metió la pata, definitivamente. ¿En qué aspecto? Cuando utilizó como referencia a Hitler, para dar un ejemplo. O sea, nosotros lo podemos analizar, ¿no? Nosotros podemos analizar en términos económicos lo que él hizo. En económicos, ¿no? Pero el hombre lo utilizó como una referencia de que él hizo que Alemania desarrollara. Entonces, tal vez no fue el mejor ejemplo para utilizar, ¿no? Y más aún sabiendo que todo lo que está pasando en el Perú, pues, ¿no? Me refiero al tema político, ¿no? Entonces, cualquier cosita que querían buscar o cualquier cosita que ellos decían, le buscan los errores, las críticas, etcétera. Claro, o sea, se habla o se habló en su momento del milagro alemán, ¿no? Que lo dejó bien preparado para la guerra. Pero hubo otro problema de por medio, ¿no? La violación de derechos humanos. Entonces, eso es algo que no se puede utilizar, pues. O sea, un tema relacionado a los derechos humanos, como la explotación y la esclavitud de los judíos, no puede ser, pues, materia de ejemplo, ¿no? Por más progreso que se haya visto en su momento en Alemania nazi. Pero bueno, ahora el hombre ha renunciado. Incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se sabe quién va a ser el nuevo premier. No se sabe quiénes van a ser los ministros que van a renunciar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un nuevo gabinete. Pueden haber ministros que, que sean invitados otra vez, pero van a haber otros que ya no. Ese es el problema. Entonces, eso es incertidumbre. O sea, incertidumbre es desconocimiento, ¿ya? No lo olvides. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, ¿no? Incertidumbre, situación desconocida. O sea que hay muchas variables que nosotros no tenemos a nuestra disposición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No se sabe. Siempre, cuando va a haber elecciones presidenciales, siempre vamos a estar en incertidumbre, porque no vamos a saber quién va a ser nuestro próximo presidente. Y más aún, no sabemos qué es lo que va a decir. ¿Por qué crees que el año pasado se frenaron las inversiones cuando ganó Castillo? Porque estaban esperando el 28 de julio a ver qué decía el hombre. Igual ahorita, estaban esperando el mensaje a la nación. ¿Para qué? Para ver qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Parece que el hombre está poniendo de su parte para, o tiene la predisposición a escuchar. Porque él tranquilamente puede presentar un proyecto para adelanto de elecciones. Y yo creo que si se pide la opinión de la gente, quizás muchos van a decir que se vayan todos, ¿no? Entonces, eh, no lo hace. Algunos dicen que es porque no quiere ser investigado, etc., etc. Ya se verá. La historia y el tiempo se va a encargar de darnos la respuesta. Pero siempre cuando vamos a elegir a una nueva autoridad, siempre vamos a estar en este tipo de situaciones. Eventos, situaciones desconocidas. No sabemos qué va a pasar. Versus información. Esto es desconocimiento porque no tenemos información y esto es conocimiento. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos términos. Riesgo es un evento incierto, es un evento con incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Riesgo, por ejemplo, el Perú. ¿Perú dónde está? En América del Sur. Y somos una zona altamente sísmica. ¿Mm? ¿Hay riesgo? Claro. El silencio sísmico, 476 años. 1776 fue el último terremoto que hubo en Lima. Mira, o sea, ¿cuánto tiempo
se lleva acumulando la energía en nuestro país. O sea, imagínate el día que la Tierra tenga que liberar esa energía. Uf, podemos tener un terremoto como el de Chile, de 9.6, tranquilamente. Hasta más quizás, dependiendo de la cantidad de años. ¿Mm? Y ojo, los temblores que hay no liberan energía. No son lo suficientemente fuertes como para liberar energía. ¿Mm? No son. O sea, no vayas a pensar que porque hay sismitos de 4 o de 5 grados va a liberar energía. La energía será mínima. Va a tener que haber un buen sismo para que se libere toda la energía acumulada durante 476 años aprox. Problema, es un hecho real. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó el 15 de agosto del 2007? ¿Recuerdan ustedes? Terremoto, profesor. El terremoto, muy bien, el terremoto de Lima, bueno, de Pisco, ¿no? Yo en ese entonces, yo estaba en segundo ciclo, igual que ustedes ahorita. Ah, no, ustedes están en tercero. En segundo. Yo estaba estudiando para mi examen de entrada de Derecho. Derecho, creo que era comercial, ahora, tributario, algo así. No me acuerdo el nombre del curso. Segundo ciclo. 6:20, 6:40 de la tarde comenzó el sismo. ¿No? Terminó, después sale nuestro presidente, ¿no? En ese entonces, Alan García, a dar un mensaje, ¿no? Diciendo que no había pasado nada. Y oh sorpresa, ¿qué ocurrió en Pisco? Destrucción. ¿Eso qué es? Un problema. Un problema. Tiempo después, en el año 2009, 2010, hubo un terremoto en Chile, que también destruyó parte de Chile, que hasta acá se sintió, ¿ah? Yo estaba en la casa con mi hermano, estábamos en la computadora y se sintió el sismo. Y después nos enteramos que hubo terremoto en Chile. Destruyó, fue en el gobierno de Alan García también. Al año siguiente, otro terremoto en Chile. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó en ese segundo terremoto de Chile? Daño mínimo. No les afectó de la misma manera. Estaban preparados. ¿Eso qué se llama? ¿Qué fue lo que hicieron en Chile? Gestión del riesgo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Gestionar riesgos. Manejar el riesgo. ¿Para qué? Para minimizar ello, el riesgo. Y que el problema no sea de tan envergadura como lo que pasó en nuestro país. ¿Mm? Cuando hay terremoto acá en el Perú, acá a veces no saben cómo responder, como por ejemplo con el caso de Bagua, cuando hubo terremoto claro, en Bagua, de 7 grados fue también. Entonces, ¿mm? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué se hace para tratar de minimizar ese riesgo? En la universidad, ¿qué medidas se están tomando para garantizar la vida y la salud de sus trabajadores en nuestra querida universidad? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, viruela del mono. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, por ejemplo, cuando hay un paciente infectado? ¿Mm? ¿Qué hacen?
¿Qué crees que hacen? Aislamiento. El aislamiento. En primer lugar es el aislamiento. Pero más importante que ello, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es lo que hacen las autoridades acá? El seguimiento de los contactos. Claro. Mira, yo vivo en un edificio. Acá, imaginemos, uno se enferma. ¿Quiénes son mi red de contactos? Mis padres y mi hermano. Otra red de contactos, mis vecinos. Porque hasta que salga el granito, hasta que salga la protuberancia, yo ya estoy contagiando. O mejor dicho, uno ya está contagiando. Porque así es la viruela del mono. Tarda en salir el granito. Pero tú ya comienzas a presentar síntomas. Y desde ese momento ya estás contagiando. Ahora, imagínate que me voy al mercado. Ahí está. Pero ellos tienen que hacer seguimiento a mis contactos. Ahora, mi hermano. ¿Dónde trabaja mi hermano? En la Corte Superior. Ahí tiene sus compañeros. Y tiene a su enamorada. Su enamorada vive por San Juan de Miraflores. ¿Quiénes están ahí? Su mamá y su hermana. Y sus dos sobrinos. Entonces es importante hacer ¿qué cosa? El seguimiento de los contactos. El problema es que hay gente que no ha querido dar información de los contactos. Y eso está mal. Eso debería ser penado. Ahorita debería ser penado. Y ustedes dirán, no, pero ¿por qué? Claro. Es como que tú sepas que estás con COVID y que salgas a la calle sin mascarilla. Estás saliendo a contagiar adrede. Y no estás hablando de cualquier cosa, estás hablando de la viruela del mono. Claro que no es tan letal como la otra, ¿no? Como la viruela que hemos erradicado. Pero igual. O sea, es un tema delicado. Y que no quieras facilitar información para que no haga seguimiento el Ministerio de Salud es un delito. Porque estás poniendo en riesgo la vida de los demás. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen las autoridades? El seguimiento. Lo primero que hacen es una persona enferma, automáticamente, todos en cuarentena. A esperar, a esperar a que el cuerpo elimine al virus. Entonces, ¿cómo nosotros reducimos el riesgo? ¿Cómo lo gestionamos? Principio de mejor información disponible. Claro, esa es la base para gestionar el riesgo. La información. O sea, ¿cómo te enfrentas a algo? ¿Cómo te enfrentas a un problema? Por ejemplo, ayer, yo siento acá, pues, como una, no como una bolita, pero sí como si tuviera algo, un cuerpo extraño, ¿no? Y estaba, pues, con la nariz un poquito tapada. Y me voy al médico. El médico me consulta, ¿no? Me dice, ya, ¿qué tienes? Listo. Ah, ya, me dice. ¿Sientes fiebre? No. Ok. ¿Sientes esto? No. Ya, abre la boca. Listo, ya. ¿Qué está haciendo? Está adquiriendo información. Me ve y me dice, ok, parece que es un poquito de alergia, me dice, ¿no? Y lo del cuerpo extraño parece que es por reflujo. Bueno, ok. Entonces con eso él enfrenta el problema. Y el problema es que uno, bueno, tengo la garganta un poquitito inflamada. A mí me ha mandado un desinflamante. Listo. Me dice, ven dentro de 10 días. Y para esa sensación de cuerpo extraño, un medicamento que me va a proteger el estómago y va a evitar el reflujo. ¿Reflujo qué es? El ácido gástrico para acá. Listo. Otra forma es principio de factores humanos y culturales. Miren,
muchos de ustedes tienen familiares que son de provincia. Pues, la primera oleada de personas que vinieron de distintas partes del Perú fue en los años 50. Y la segunda, la mayor de todas, fue tras el fracaso de la primera reforma agraria. Entonces, muchos de ellos tienen, ¿qué cosa? Distintas costumbres. Por ejemplo, a algunos les gusta el huayno, a algunos de ustedes les gustará quizás, o quizás no, no lo sé. Otros en sus fiestas o en sus reuniones que hacen, la yunza, ¿no? Ponen su arbolito con sus regalitos, ¿no? Y se ponen a bailar, a hacer sus cositas ahí. Ok, yo en particular no me llama la atención porque bueno, yo soy de acá. No he tenido esa oportunidad de celebrar bajo esa modalidad. Ok, otros escuchan su música, ¿no? Su cumbia, su chicha, sus guainitos por ahí, su música auténtica, ¿no? De la región de donde viene. Entonces es otra forma de reducir, de minimizar riesgos. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Claro, porque acá en Lima, por ejemplo, somos 12 millones y hay muchas personas que, por ejemplo, tienen quizás costumbre, ¿no? Quizás de arrojar desperdicios al suelo o por ahí, no sé, hacen sus necesidades en la calle. Entonces, ahí, de una u otra forma, cuando hacen sus necesidades en la calle, ¿qué es lo que pasa? Está el riesgo de contaminación. Mira, hoy día en la noticia salió que en un distrito X habían desperdicios en el suelo. Por el distrito de San Martín, por la avenida Perú, cerca al Callao. Un parque lleno de basura. Entonces es un tema cultural. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, no sacan la basura a la hora que corresponde. Otra cosa, tú ves un pequeño montículo de basura y muchas personas lo hacen. Siguen arrojando más desperdicios al suelo. Entonces es un tema cultural, es un factor, es un tema humano. Es una fea costumbre que nosotros tenemos que aprender a manejar. Y ahí no tiene nada que ver la parte de donde vengan. Es simplemente criterio. O sea, si tú ves eso, ¿por qué vas a ensuciar más, no? ¿Por qué? Después te estás quejando de que huele feo, de que hay ratas, palomas, enfermedades. Toma las medidas. ¿M? Y también elige bien a tus autoridades. Si no las sabes elegir, después vas a tener alcaldes ausentes. Y ese es un inconveniente, pues. ¿M? Principio de mejora continua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Seguimiento, control, estimados. Control. Cuando uno, por ejemplo, ya, ahorita que yo soy nombrado, ¿qué pasa? Hay muchos que no les gusta ser supervisados. Ejemplo, la rectora de San Marcos, que dijo que no, que está en contra de la SUNEDU, que las universidades tienen su autonomía. Yo les pregunto, ¿la SUNEDU se mete en el proceso de admisión de la Villarreal? ¿La SUNEDU se ha metido en el proceso de elección de la rectora? No. ¿La SUNEDU dice que la Villarreal tiene que aceptar alumnos 2 veces al año? ¿O tienen que haber 2 exámenes de admisión? Tampoco. ¿La universidad dice que tal persona no puede ser rector? Claro, depende. Si es por corrupción,
no lo reconocen. Claro, tienen que haber denuncias de por medio. Pero en términos generales, no. No se entromete. La SUNEDU no se entromete en el reglamento de la vía real. No se entromete en las autoridades. Lo único lo que hace es verificar y asegurar la calidad de servicio educativo. Eso es lo que ve. Y eso es lo que supervisa, porque esa es su competencia. Pero a mí no me va a decir cómo tengo que dictar mi clase, sino va a ver la calidad de las clases que yo dicto. Y mis colegas también. Eso es lo que importa, no lo otro. ¿Mm? Que se brinden clases de calidad. ¿Mm? Que haya respeto mutuo entre docente y alumno. Eso es lo que le interesa a la SUNEDU. Y cuando a mí me supervisan y cuando me han supervisado las clases, a mí no me han dicho, profesor, su clase está mal, no dicte esto. No, hay un principio de libertad de cátedra. A mí lo único lo que me dice el profesor, mire, usted trate de interactuar un poquito más con sus alumnos, haga las etapas de la sesión, motive a sus alumnos con ejemplos. Y esas son cositas que yo trato de hacer siempre. Por eso les pido sus intervenciones. Ahora ya, si ustedes no hablan es otra cosa. Yo ya no puedo hacer mucho. Pero en general, trato de que esto no sea un monólogo, pues, ¿no? Porque también, pues, estás sentado, te aburres. Listo. Hay otro profesor que sabes qué es lo que hace. Cuando espera a sus alumnos, pone música y hace pausas activas. Las pausas activas son pequeños descansos de un par de minutos, en donde te puedes levantar un ratito para estirar, etc. Pero es que en realidad son clases. No tiene sentido hacer una pausa activa. Pero bueno, y hace varias pausas activas, ¿no? Tampoco es que estemos sentados 5, 6, 7 o 10 horas, ¿no? Tampoco, ¿no? Y no es necesario hacer las pausas activas porque tú te puedes levantar un ratito mientras escuchas mi clase, ¿no? También. No le veo sentido, ¿no? Pero es su forma de enseñar, ¿no? Uno puede observar más que todo el tema de las pausas, ¿no? Pero no cómo dicta las clases. Entonces, después que me supervisan, ¿qué hacen? Me dan un informe. Profesor, mire, estas son las cositas que usted tiene que mejorar. Ahí está. Y para eso, ¿qué tiene que haber? Control. Y de eso no me va a dejar mentir Yachira, que trabaja en el banco. Siempre es así. Te están supervisando continuamente. Hay supervisión continua. ¿Para qué? Para mejorar. Tal vez no vendes, pero ¿por qué no vendes? ¿Qué ha pasado? Ok, hazlo. Ese es el objetivo de la mejora continua. Y para que haya mejora continua tiene que haber control, pues. Si no, a ver, ¿qué pasa si no hay control en una empresa? ¿Qué crees que puede pasar? Uy, no me digan que ya me van a volver viral ya. ¿Qué pasa, muchachos? Están apagados, ¿ya no han almorzado todavía? ¿Ya almorzaron o aún no? Aún no por mi parte, profesor. Ah, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Gabriela? ¿Por qué no has almorzado aún? ¿Mucho trabajo? Porque no cociné. Ah, muy bien, excelente. ¿Nadie más?
¿Nada? Profesor, ¿Sí? el control es importante porque, o sea, así puedes garantizar la eficiencia de Exacto. los Ex- trabajadores. exacto, exacto. No lo preguntes, Giovanna, está muy bien. Es verdad. ¿Por qué? Porque con la mejora continua, tú puedes identificar posibles errores, posibles fallas. Si nadie te controla, entonces, ¿dónde están tus fallas? Tú no te vas a dar cuenta. Lo más difícil para uno es ser autocrítico. Entonces, a veces uno no puede ver sus fallas, ¿no? O uno puede pensar que está haciendo las cosas bien. Entonces, tiene que haber control. ¿Y el control para qué sirve? Para la mejora continua. Porque cuando a ti te supervisan, van a ver en qué cositas estás fallando. Y cuando identifiquen tus fallas, te van a dar recomendaciones. ¿Para qué? Para que para que mejores, perdón, tu rendimiento. Y cuando mejores tu rendimiento, vas a ser más eficiente. Al final ese es el objetivo, pues. Y más que todo, más que ser eficiente, quizás ser eficaz. Porque la eficacia es alcanzar objetivos. Eficiencia es maximizar el uso de los recursos. Más que eficiencia, yo lo vería como eficacia. Consecución de objetivos, ¿no? Entonces, por ahí vienen las propuestas de mejora continua. Muy bien. ¿Por qué principio de dinamismo? ¿Por qué para gestionar el riesgo o para reducirlo? Hablamos del principio de dinamismo. Yo te pregunto, a ver, hace 3 años, Alison, ¿qué hacías hace 3 años? Hablo del 19, Alison Núñez. Nada. Profesor, a los 19 años, Ah, o sea, me refiero en el año 2019. bueno, me estaba preparando para postular Estás, ok. recién, pero, Recién estabas, o sea, recién había salido del colegio. ajá. Ok, muy bien. Entonces, la señorita en ese momento se estaba preparando. Muy bien. ¿Qué pasó en el año 2020? Ya, Alison se estaba preparando en academia ya. Asumamos que, a ver, en promedio ya, un año que se haya preparado bien, su ciclo anual, todo, en ADUNI quizás, o en otra academia. Y ella dijo, ya estoy preparada para postular a la universidad. Y el examen habrá sido en abril, más o menos. Sí, por ahí, marzo, abril habrá sido. Ya, habló con sus papitos, todos, su papá, su mamá, ¿no? O quien sea su apoderado. Y y le pagaron la carpeta, todo, o quizás ella se pagó la carpeta. ¿Y qué pasó en marzo del año 2020? Vino la pandemia. El presidente dijo, hemos tenido nuestro primer caso de COVID-19. Después de unos días, confinamiento total. Pregunta, ¿qué pasó con su preparación de Allison? ¿No? Imaginemos que no haya ingresado en el 2020. Eh, ¿Cómo se siguió preparando? Quizás en su casa o academia virtual. Dinamismo. Cambios. Ese es el principio de dinamismo. El mundo no es igual todo el tiempo. La realidad cambia. Mira, o sea, mira cómo cambió del 19 al 20. Imagínate ese cambio tan pronunciado. Ese sí fue un giro de 180 grados, ¿eh? O sea, la situación cambió, pero totalmente.
Totalmente. En ese entonces, en el 2020, yo me compré mi tablet gráfica. Hasta ahorita la sigo utilizando. Todavía me sirve. ¿Ah? Muchos de ustedes se estaban preparando en el 2019. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? El mundo cambió. ¿Por el tema de quién? Del COVID. Ahora, antes, ¿tú ibas a andar con esto en la calle? Olvídate, quién iba a andar con una botellita de alcohol? Echándose alcohol a lo loco, como si, no sé, como si el mundo estuviera 100% contaminado. Entonces, las empresas gestionan el riesgo de una forma dinámica. ¿Por qué? Porque no siempre se presentan los mismos problemas. No siempre la vulnerabilidad va a ser la misma. No siempre. Entonces, como el mundo cambia, la gestión del riesgo también tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Correcto? ¿O tienen algo, o tienen que decir, perdón, algo al respecto? ¿Nada? ¿Mm? Ya está. Principio de inclusividad. Esto es importante. Ser inclusivos. Por ejemplo, nosotros, las personas que tenemos todos nuestros miembros, extremidades superiores e inferiores, estamos bien de salud. No somos los únicos que habitan en este mundo. También están las personas con algún tipo de limitación. Personas con enfermedades mentales. Personas que han sufrido accidentes y que han perdido alguna o todas las extremidades. Personas que desde el nacimiento quizás les ha faltado una pierna, las dos piernas, un bracito, qué sé yo. ¿Mm? Los no videntes o los cieguitos, ellos también. Entonces tiene que haber un principio de inclusividad. Todos tenemos que formar parte del proyecto. Todos. Y si tú excluyes a alguien, ya estaríamos cayendo en discriminación. ¿Por qué crees que el presidente Castillo ganó? ¿Mm? ¿Por qué crees? Porque muchos de los candidatos que visitaban provincias, por no decirte todos, prometían cosas. Y esas personas que viven en los lugares más alejados del Perú sienten que ellos son ingratos porque solo van para conseguir un voto. Y una vez que alcanzan su objetivo, se olvidan de estas personas. Entonces, ellos le dieron la oportunidad a una persona como ellos. No tanto porque es profesor rural, eso es lo de menos. Es una persona que vive en un lugar alejado del Perú, en regiones quizás olvidadas por el gobierno central, donde solo se acuerdan en épocas de elecciones, donde van y llevan sus cositas, sus regalitos, le prometen cosas, se toman fotos con la gente, pero no lo hacen con ese afán de servir al pueblo, sino buscan el poder, buscan eh, un beneficio quizás más allá del económico, ¿no? Que se refiere al tema del poder, de la capacidad para poder influir en las decisiones de otras personas. Entonces estas personas se han sentido decepcionadas por mucho tiempo. Y ese es el resultado por el cual ahora tenemos a este presidente. Para bien o para mal. Para bien o para mal, pero él es nuestro presidente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Perú, lamentablemente, es un país muy racista.
es un país que a veces le puede faltar un poquito de, quizás, de, a ver, ¿qué palabra se podría utilizar? Eh, o sea, como que no se sienten bien consigo mismos. Bueno, hay mucho racismo, mucha discriminación en nuestro país. Y es de parte de todos, ¿ah? O sea, de parte del denominado cholo, entre comillas, ¿no? Y también de la persona del blanquito, entre comillas, también, ¿no? Entonces, hay un problema de, quizás, no sé si de autoestima, ¿ya? Pero es un problema un poquito delicado el que tenemos acá. Entonces, claro, pero también se ve en otros países. Entonces, es parte de la humanidad, lamentablemente, ¿no? Pero yo hablo acá por nuestro país, ¿no? Entonces, son cositas que tenemos que trabajar poco a poco, ¿no? Poco a poco. Nunca va a desaparecer, pero sí lo podemos minimizar. Y ahí está el trabajo de la gente. Ahí entran ustedes, los futuros profesionales. Y algún día ustedes tendrán hijos y les tienen que enseñar a respetar a los demás, pues. Si es que queremos desaparecer o minimizar, mejor dicho, ese racismo que hay en el Perú, ¿no? Y listo. Entonces, el principio de inclusividad significa que todos tenemos que ser parte de la gestión del riesgo. Todos, 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 sin excepción. No tiene que haber exclusiones. Integración, porque va con otras secciones, ¿ya? O con otras áreas, vamos a llamarlo mejor, de una mejor forma. Con otras áreas. Claro, riesgo. Por ejemplo, yo trabajé en Plaza Vea. Teníamos el área de seguridad y salud en el trabajo. Personal de seguridad, ¿no? Y también salud en el trabajo. Ellos nos capacitaban sobre el uso de las EPP, que son implementos para la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, te vas al almacén, los productos están a 3 metros de altura o a 2 metros. Entonces tú agarras tu escalerita y te pones tu casco. Te pones todas tus cositas, todos tus implementos de seguridad para minimizar el riesgo de daño. Pero todos somos parte de esa gestión. O sea, el gerente también tiene que utilizar. Todos tenemos que utilizar los implementos de seguridad. Siempre. En el banco también pasa eso. Igualito. Igualito, también seguridad en el trabajo. También. Igualito. Principio de adaptación. ¿Por qué? Porque es por empresa o por realidad. Por empresa, por país, por realidad. La gestión del riesgo en el Perú no va a ser igual que en Chile, que en Estados Unidos, que en Alemania. Es diferente. Es diferente. Y también tenemos el principio de estructura y exhaustividad, ¿no? Más que todo, elaborar como un instructivo, ¿no? De cómo vamos a gestionar el riesgo en esa empresa. Por ejemplo, ¿no? Como les dije, el caso de la viruela del mono. ¿De qué manera reducen el riesgo? Solicitando los contactos del contagiado. ¿Por qué? Porque a veces uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo nunca me he sacado la prueba de COVID. Yo no sé si alguna vez lo he tenido, pero al menos los síntomas que yo he sentido no han sido lo suficientemente fuertes o evidentes como para tener sospecha. O sea, como para decir de repente tengo.
No, no. Y aparte por ahí dicen también que es mejor no enterarse. Porque el tema emocional también a uno lo puede tumbar. Es diferente quizás que tú sospeches a que tienes algo, a que te digan tienes esto, ¿no? De repente te estresas más de lo normal y comienzas a somatizar. Es decir, uy, de repente me comienza a faltar la respiración y después se te tapa un poquito la nariz, ya te psicoseaste ya. Y aparte, pues no vamos a estar asustados, ¿no? Yendo todas las semanas a sacarnos la prueba COVID. Claro, si estás trabajando, a la empresa le corresponde. ¿Por qué? Porque es parte de la gestión de riesgos. La empresa sí lo tiene que hacer. Ellos sí, porque están poniendo en riesgo la vida de las personas. Ellos sí. Si tú trabajas en un banco, en un supermercado, en un hospital, tienen que hacerte la prueba. Porque estás expuesto. Es como el día que les dicté clases de manera presencial. Llegado el momento, me voy a tener que sacar pruebas COVID para ver. Porque que la vía real o las universidades públicas nos paguen las pruebas, no sé, la verdad. No sé. De repente sí les hacen, pero no sé, la verdad. Pero en caso yo vea que no las hacen, me las tendré que hacer de vez en cuando, ¿no? Quizás una vez cada 15 días. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver, pues tiene que cuidarse también. Y para eso ustedes tienen que contar con sus 3 dosis. No se olviden. 3 dosis como mínimo. La cuarta recién va para los mayores de 30. Y ustedes, pues, no, pues no llegan a 30. No llegan. Ni a 25 llegarán. Están unos niños todavía. Entonces, ¿de qué manera las empresas generan valor? A ver. La generación de valor se refiere al producto en sí, ¿ya? Al producto en sí, del valor agregado. Entonces ahí dice generación de valor y protección. Entonces, como ves, es lo mismo de la diapositiva anterior. Dinámico, porque hay cambios internos y externos. El tema de COVID, viruela del mono. Todo ello genera cambios, es dinámico. Información disponible mejorada. Claro, por ejemplo, el tema de las vacunas. Entonces, es importante que nosotros contemos con más información, porque cuanto más información tengas, el riesgo disminuye. Disminuye. Por ejemplo, una vez vi un video de unos youtubers, ¿ya? Que hicieron videollamada, todo, y se pusieron a jugar, pues, ¿no? Tema de casinos, creo. Y el muchacho creo que le puso $100, si no me equivoco. $100. Y el otro, pues, parece que era jugador, pues, ¿no? De ese tipo de cosas. Y decía, ya, no te preocupes, yo te voy a hacer ganar. Y parece que el muchacho disponía de información porque le atinaba muchas veces, ¿ah? O sea, parece que conoce muy bien cómo funcionan ese tipo de juegos al azar. Entonces, cuando tú cuentas con más información, el riesgo es menor. ¿Por qué? Porque tú ya tienes información al respecto. Por ejemplo, al inicio, ¿qué se decía del COVID? Que permanecía en las barandas, etcétera, o en la ropa.
Pero después se demostró que ya no. Los médicos dicen que no es necesario que te eches alcohol, perdón, cuando llegues a tu casa. No es necesario. No te protege. No sirve para nada. No sirve para nada. Lo único que sirve es que te laves bien las manos, que guardes tu sana distancia, que utilices la mascarilla. Eso es lo que sirve. Lo otro no. No es necesario. Y si lo hago, da igual. Da igual. No pasa absolutamente nada. Entonces, poco a poco vamos conociendo. Luego, viruela del mono. Salen y dicen, no, que la única forma de evitar el contagio es guardando tu sana distancia. Ya lo sabemos. Utilizando tu mascarilla. Claro. ¿Por qué? Porque la viruela del mono puede ingresar por saliva. Nosotros hablamos y botamos aerosoles, pequeñas partículas. Entonces, una forma de minimizar ese riesgo es justamente utilizando la mascarilla. Pero, con la viruela del mono sí puede haber contagio por agarrar prendas contaminadas, a diferencia del COVID. Entonces, eso nos permite a nosotros tomar mejores decisiones. ¿Para qué? Para reducir, perdón, la posibilidad de contagiarnos. Factores humanos y culturales. Depende de las costumbres de cada persona. Como les digo, en distintas partes del Perú tienen distintas costumbres. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de información. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones. Mejora continua. Hay que supervisar. Hay que ver siempre lo que nosotros hacemos. Solo de esa manera tú vas a mejorar. Caso contrario, nunca. Así de simple. Integrada, porque esa protección tiene que aplicar a cada una de las áreas de la empresa. Estructurada y comprensible. La gestión del riesgo se establece con un enfoque estructurado y global. Hay que conocer el riesgo. Personalizada, porque depende de cada empresa. Inclusiva, porque va para todas las partes interesadas. No puedes excluir a nadie. Todos debemos formar parte de. Así es simple. Entonces ahí tenemos, ¿no? Integración, que todos formen parte de, o sea, definir a las partes interesadas. Diseñar nuestro modelo de gestión del riesgo. Implementar, llevarlo a la práctica. Evaluación, evaluar resultados, ver cómo va. Y la mejora continua. Esa es la única forma en la que nosotros podemos minimizar el riesgo. Primero, definimos las partes interesadas o los grupos de interés. Diseño. Elaboración del modelo de gestión del riesgo. Listo. Pero para esto necesitas antes información. Listo. Después, ¿qué viene? La implementación. Ejecutar. Evaluar. Control. ¿Ya? Control. Identificar aciertos y fallas. Aciertos y fallos. Mejora. Claro. Atacar los fallos. Listo.
Esa es la única forma. Y eso es lo que tienen que hacer todas las empresas. Si tu empresa no lo hace, estás frito. Tu empresa puede quebrar. Porque te pueden estar robando. Y tú ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Ese es el problema. Y eso es lo más triste. Que no puedas identificar las fallas en tu empresa. Que no puedas identificar si te están robando. Y la única forma en la que tú puedes identificar esa falla es justamente controlando, evaluando. Eso es lo más importante. La evaluación. Porque ahí tú estás viendo si las decisiones que has tomado, perdón, son las correctas o incorrectas. Es como cuando vas al médico. El médico te ve y te dice, ya, tómate esta pastilla. Listo. Y te dice, ven dentro de una semana. Y ahí va a ver. Si el medicamento hizo su trabajo, te da el alta. Caso contrario, te manda otro medicamento. Eso es control. Pero si tú no tomas las pastillas, no respetas lo que te dice el médico, entonces no vas a alcanzar el objetivo, que es mejorar tu salud. ¿Mm? Listo. Entonces, ¿cómo es el proceso de gestión de riesgos? Primero, tienes que ver el alcance. Se refiere, o sea, hasta dónde, o sea, se refiere claro, hasta dónde va a llegar tu modelo de gestión de riesgo. En este caso, el alcance se refiere a las partes interesadas. En este caso va a ser toda la comunidad universitaria o todos los estudiantes, docentes, personal administrativo y de limpieza y seguridad, perdón, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El contexto. Tienes que explicar, tienes que contextualizar el problema y tus criterios. Una vez que haces eso, identificas riesgos. ¿Por qué? Porque para que tú puedas gestionar los riesgos, primero hay que identificarlos. Claro, si no identificas el problema, ¿qué problema vas a arreglar? ¿Qué problema vas a solucionar? Primero tienes que identificar un problema. Tienes que identificar los riesgos. Tienes que analizar los riesgos. Y los tienes que evaluar. ¿Y cómo evalúo riesgos? Ok. Por probabilidades e impacto. Ahí los estás evaluando. Y una vez que tú los evalúas, tratas el riesgo. Este es el enfrentamiento. Pero, como hay un conjunto de riesgos, tú tienes que priorizar. Porque si no priorizas, puedes enfrentar riesgos cuyo impacto sea mínimo. Esos pueden esperar. Pero el otro no. Porque el otro es más grave. Porque el otro puede tener menor probabilidad, pero el impacto es mayor. ¿Por qué crees que las autoridades sanitarias, están evaluando el tema de la viruela? ¿Por qué crees que están
queriendo vacunar ya a la gente que está más expuesta. Porque el impacto es alto. Y la probabilidad también, porque de repente se trata de una enfermedad que es altamente contagiosa. Y el impacto es justamente de que si hay mayor cantidad de enfermos, puede haber mayores probabilidades de fallecimiento. Al menos en el Perú, hasta ahorita, ningún paciente ha fallecido. De los casi 200 que tenemos con viruela, ni uno ha fallecido todavía. Eso indica que se trata de una enfermedad con bajo índice de letalidad. Por ahora. Por ahora. Hay que ver. Por eso nos tenemos que cuidar. Y ojo, no es enfermedad exclusiva de homosexuales. Porque la transmisión puede ser por el spray o tocar las heridas, las pústulas. Así que no es exclusivo. No lo utilicemos como motivo de discriminación ante la comunidad LGTBI, pues, ¿no? O en este caso las personas, pues, con otro tipo de gustos, pues, ¿no? Podemos decir que estamos las personas heterosexuales, ¿no? Y están pues ya las personas homosexuales, bisexuales, etcétera, ¿no? Todo lo que tú quieras comentar. Pero no es una enfermedad exclusiva. O sea, eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Mm? Entonces, claro, nosotros tenemos que ver esto. Porque esta matriz probabilidad de impacto es la que nos va a decir qué problemas tenemos que enfrentar primero. Esto es lo que nos va a decir la matriz de riesgos. Esto es lo que nos va a indicar qué es lo que vamos a trabajar primero. ¿Qué te parece? ¿Mm? Eso es. Porque claro, si tienes muchos riesgos o si tienes muchos puntos flacos, ¿cuáles enfrentas? Los de mayor significancia, los que tienen mayor impacto y mayores probabilidades. Después comienzas a bajar. Ahí viene las prioridades. Igual pasa con ustedes. Ustedes no me pueden decir, profesor, no tengo tiempo. Olvídate, siempre hay tiempo. Siempre hay. Mira, el ser humano tiene 24 horas al día. De las 24, descansas 8. Réstale 8, ¿ya? Te quedan 16. Listo. De las 16 horas que te quedan, réstale 12 entre ir al trabajo y regresar. Ya te quedan 4. De estas 4 horas, réstale 1 hora para el baño, o sea, para el duchazo. 3 horas. De estas 3 horas, réstale 1 para la cena. Ya te quedan 2. Y de las 2, réstale 1 hora para la pareja, para el tóxico. Ya está. Te queda 1 hora. Ahí está, para tu tarea. Hay tiempo. Hay tiempo. El año pasado he tenido 3 trabajos y con los 3 he cumplido. No me faltaron materiales. Cumplí con los informes. Cumplía con todo. Y para rematar, con mi enamorada también salía. Hay tiempo. Hay tiempo. Es cuestión de organizar. Hay que organizarse.
Y eso es algo que nos dicen los psicólogos. Arma bien tu horario, prioriza actividades. De esa forma vas a reducir tus niveles de estrés. Porque si tú no te organizas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No, o sea, no le vas a dar prioridad a las actividades que les deberías dar. O sea, no vas a priorizar esas actividades. Entonces después, como estás actuando de una forma desorganizada, después tus niveles de estrés se van a incrementar. ¿Por qué? Porque vas a estar como loco, haciendo una cosa, haciendo otra, etc. Ahora, imaginemos que ustedes no trabajan. Réstale esas 12 horas. Hay tiempo. Hay tiempo, siempre hay. Imagínate que no tienes enamorado, ya tienes una hora más. O como yo hago con mi enamorada, una vez a la semana. Ahí estamos asumiendo que todos los días lo vas a ver. Y si lo ves una, 2 veces a la semana, o 3, ponte, ya tienes un poquito más de horas, un poquitito más de tiempo. Es posible. Es cuestión de organizarte. Por eso hay muchos docentes que te dicen, ¿no? No, flaco, no hay pretexto. Pero hay situaciones donde tú puedes justificar el incumplimiento de un alumno. Lo que pasa es que hay docentes que no les gusta hacer eso, que son docentes muy rígidos y que te dicen, yo quiero que me presentes tal día, pero profesor, he tenido un problema, lo siento, no me importa. O profesor, estoy trabajando. Tú elige, o trabajas o estudias. Ese es el problema. El problema es que hay muchos docentes que no son empáticos. No se ponen a pensar que ellos también han sido alumnos. Y también no se ponen a pensar que de repente ese docente no tiene su grado de magíster y está rogando que la SUNEDU o el gobierno decida darles una prórroga. Entonces ahí viene la doble moral, ¿no? Tú pides una cosa, no tanto la doble moral, sino no enseñas con el ejemplo. O sea, tú le dices a tu alumno, cumple, pero cuando a ti te piden algo, no cumples. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Con qué ejemplo o con qué autoridad tú le vas a exigir a tu alumno si tú no haces lo mismo? O sea, se supone que tú tienes que practicar lo que le pides o lo que le exiges a tu estudiante. Por eso yo les mostré el tema del Mendeley, para que no vean que es un capricho de mi parte. Yo lo utilizo. Lo estoy empezando a utilizar y me gustaría que ustedes aprendan para qué. Para que cuando hagan su tesis no estén preocupados ahí diciendo, uy, he borrado una referencia. Uy, ahora tengo que buscarlo en referencias bibliográficas. O una cita y debo buscarlo en referencias bibliográficas. Olvídate. Tú puedes borrar las que tú quieras. Actualizas tu gestor y se acabó. No tienes ningún problema. Entonces, aprovecha. Aprovecha. Y también aprovechen a aprender las normas APA. ¿Para qué? Para que cuando presentes tu tesis en el futuro, te observen lo mínimo. Tú dirás, pero recién estoy en segundo año, pero ya miren qué año estás. ¿Mm? Yo acá tengo caritas conocidas, alumnos y alumnas a los que les he enseñado Economía General 1. ¿Eso cuándo fue? Hace un año. Mira qué rápido ha pasado el tiempo. Ya estás en tercer ciclo. Imagínate. Ya estás avanzando. Cada vez te va a faltar menos. El tiempo se pasa volando, entonces aprovecha, aprende todo lo que puedas. El tema de los trabajos, hazlos bien también. Para que cuando tú presentes tu tesis, tu profesor te pueda observar
cualquier cosa, menos normas APA. Porque eso es lo pesado, corregir normas APA. Eso es pesado, y si te toca un profesor quisquilloso en ese aspecto, uff, olvídate. Ese profesor te va a revisar hasta el detalle. A mí me pasó en mi tesis de maestría. El presidente del jurado me observaba cualquier cosa. O sea, yo tenía que ser minucioso. Porque cualquier fallita que él veía, corrige. Está mal. Y no vayas a pensar que yo le llevaba una laptop y él me revisaba desde la computadora. Era impreso. Entonces imagínate la cantidad de dinero que uno gasta. ¿Mm? No es poco, ¿ah? No es poco. ¿Pero chicos? ¡Listo! Muy bien. Esto te explico en la otra clase. ¿Qué te pareció la sesión de hoy día? ¿Estuvo fácil, difícil? ¿Les hablé en japonés, en coreano, en tailandés? Díganme. ¿Nada? Ok. A ver. Castro se va a cambiar. Cueva. Estrada. Huanca. Guamán, Guamaní. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán, Pedrosa. Presente, profesor. Ya. Pero bueno, a ver, ¿qué les pareció la clase? ¿Estuvo fácil, difícil? ¿Se entendió? ¿O les ha quedado alguna duda? Sí se Todo entendió. bien, profe. Todo bien, muy bien, excelente. Incahuanaco, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Un ratito. Intusca, Profesor, mi compañera dice que no tenía internet a la mitad de la clase. Me dijo. La Torre López, Buenas tardes, profe, presente. ok, buenas tardes. León Tineo, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Macoyi, Presente, profesor. muy bien. Miranda Morán, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Núñez Cucchi, Presente, profesor. Pantoja Trujillo, Presente, profesor. Polanco Aguilar, Presente, profe. Quispe Bustincio, Presente, profesor. Quispe Granados, Presente, profesor. Quispe Guamán Luis, Presente, profesor. Buenas tardes. Presente. buenas tardes. Quispe Guamán William, Ramos Curo, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Retuerto Guadalupe, Reyes Vázquez, Presente, profesor. Retuerto. Dos justificaciones, no ha venido, ¿no? Ya. Rivera Blas, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Rodríguez Espíritu, Buenas tardes, profesor, presente. ya está, buenas tardes. Simón Coloma, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Torres Córdoba, Presente, profesor. ¿está? Tito Sota, Profesor, buenas tardes. Presente. buenas tardes. Urpay Vicaña, Presente, profesor. Buenas ya tardes. está, buenas tardes. ¿Algún alumno que no haya llamado? Yo, profesor. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. ¿Cuál es tu apellido? Fernández Ramírez, Pierre Iván. Nombre.
¿Así? Sí, sí, profe. ¿Cuál es tu código? 2020 00 4857. Ya está. ¿Alguien más? Profesor, disculpe, yo no contesté la lista. Estrada, ¿no? A ver. Sí, Jamie. profesor. Ya está. Listo. Entonces, a ver. Para la próxima clase ya es sesión 4. Entonces tienen que presentar su primer avance. ¿Sí? Hay un grupito que ya me está presentando. Está bien, ¿ya? He estado bien. Solamente necesito el artículo, o sea, para la contextualización mundial, regional y local, sí necesito los artículos. Al menos para esa contextualización. Ahí se necesitan los artículos científicos. Y de preferencia utilicen el Mendeley. ¿Sí? Ahora, para que hagan sus presentaciones, y disculpen que sea pesado, van a utilizar el Canva. Aprendan a utilizar el Canva, ¿ya? Listo. Acá pueden hacer ustedes presentaciones. Por ejemplo, a mis alumnos de primer ciclo, les he dejado una infografía, una línea de tiempo. Acá ustedes van a hacer sus presentaciones, ¿ya? Sus diapositivas las van a crear acá. Y aquí es donde ustedes van a poner, ¿no? Justamente sus apellidos, sus nombres, ¿no? El nombre del trabajo, los integrantes, y van a continuar con sus diapositivas. ¿Sí? Eso es lo único lo que les voy a pedir. Ya que no les voy a tomar exámenes, al menos sus presentaciones por Canva. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya está. Aprendan a utilizar, ya esas son presentaciones de alto impacto, se podría decir. O presentaciones llamativas, para que la gente no se aburra, para que los espectadores o los presentes estén atentos a su exposición. Eso sí, camarita. Ya mis alumnos de Economía General, Actividades Culturales y Deportivas, Inglés 1, ya me conocen. Vestimenta, como gustes. Si quieres te pones tu camisa, si quieres te pones tu blusa. A mí me da igual. A mí lo que me interesa es cómo expones. En esta ocasión va a exponer una sola persona, o todos los integrantes si quieren. Para la semana 8 si exponen los 4, o los 3. ¿Correcto? Pero el alumno que exponga va a ser, claro, el único que lo va a hacer, sí. Pero los otros integrantes deben poner su camarita también. Entonces, semana 4, semana 8, semana 12, semana 16, ponen su camarita. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Así quedamos entonces. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor. Profesor, disculpe, ¿qué tenemos que Sí. presentar en la semana 4? ¿Es simplemente la introducción o algo más? Exacto, la introducción. Sí. La introducción de la empresa que ustedes han elegido, ¿no? La contextualización, la realidad problemática. Eso es lo que van a presentar primero. Después les voy a decir cómo van a ser las otras partes. La otra semana ya les digo cuál va a ser el segundo avance. Todo lo que ustedes van a presentar para la semana 8. Y en la semana 8 exponen todos los integrantes. Semana 12, un representante. Semana 10, no, ya serían todos también. A partir de la semana 8 ya son todos. La única exposición donde va a sustentar un representante va a ser la otra semana. Después, todos los integrantes. Todos tienen que estar. Y me ponen
su camarita. Si estás en el trabajo, pide permiso. Pide permiso. ¿Sí? Profesor, Dime. ¿la próxima semana va a ser cualquier integrante o usted va a elegir? No, cualquiera. Eso lo definen ustedes. Sí. Yo en ese aspecto no me meto. ¿Ya? Listo. Muy bien, estimados. Eso sería todo. Cuídense mucho, ¿ya? Hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego, luego, que les profesor. vaya bien. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Cuídense. profesor.